¿Qué tengo aquí? Muy buenas youtubers, otro vídeo más conmigo, soy Carlos Álvarez Blázquez y os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que un ordenador portátil puede ser una workstation? ¿Qué pensáis al respecto? Escribidlo en comentarios antes de ver el vídeo. Bueno, hoy os traigo al canal esta pedazo de máquina, es la workstation de MSI portátil, la WS659TK en concreto, que la vamos a ver dentro del vídeo, su rendimiento y sus prestaciones. También tengo que decirle a MSI que a ver si en un futuro, no muy lejano, me trae las piezas para montar una torre con un Threadripper de 64 núcleos, cosas así, ¿no? Sería muy interesante para el canal y para mostrar su potencial. También cuando salgan las nuevas tarjetas Series 3000 RTX de Nvidia, espero que me manden, vamos a llamarlo la similar a la 2080 Ti, pero en este caso sería la 3080 Ti, a lo mejor, no sé. Bueno, espero que me la envíen. De aquí os mando un fuerte abrazo de MSI España y aviso, este vídeo no está patrocinado por ellos. O sea, tengo plena libertad en decir lo que yo quiera. Vamos a dividir el vídeo en varias partes. En la primera vamos a ver las características y el diseño de este pedazo de máquina. Luego en la segunda parte nos vamos a adentrar un poquito en los benchmarks. Benchmarks que para mi punto de vista son obsoletos, o sea, no están actualizados. Entonces no vamos a ver el rendimiento real de esta máquina. Pero bueno, a mucha gente os va a ser útil como a modo de información y para comparar, ¿no? En la siguiente parte, que para mí es la más interesante de todas, nos vamos a centrar en lo que son las pruebas reales. Vamos a utilizar AutoX Maya con V-Ray Next y vamos a ver una serie de pruebas con escenas reales, donde vamos a ver su rendimiento tanto para animación como por CPU, por GPU y, como no, los RTX, porque ahora Chaos Group sí ha dado soporte a los cores RTX de las tarjetas de Nvidia. Os pongo aquí el vídeo donde dice una pregunta. También vamos a ver cómo funciona el proyecto Laguna, que lo ha creado Chaos Group y es su motor de render en tiempo real utilizando 100% el Ray Tracing. Y por supuesto necesitarás una tarjeta RTX por el momento. Y por último veremos las conclusiones realizadas con esta máquina y mis pruebas y mi simple y humilde opinión. También tengo que deciros que tenemos sección nueva en el canal porque para estos tests voy a utilizar escenas de los suscriptores. Sí, ya habéis avanzado tanto que sois unos profesionales haciendo escenas. Haré unas pequeñas modificaciones para que el rendimiento sea más óptimo y os voy a poner aquí el correo donde podéis enviarme vuestras escenas completas, ya sea el modelado 3D o escenas con AutoX Maya y V-Ray. Así que youtubers, vamos a darle mucha caña y al lío que me enfrío. ¡Chao! Me encanta el diseño del logotipo Workstation. El ordenador es muy fino, ligero y resistente, pues ha conseguido certificaciones de grado militar, pero ni se ocurre tirar el portátil por la ventana para comprobarlo. MSI le da mucha importancia a la ventilación, ya que cuenta con aperturas en 5 de sus caras, y poder sacar así el máximo partido de la potencia de la CPU y GPU. El diseño realmente me encanta, es muy elegante, podemos ver las conexiones que nos encontramos en el lateral derecho. Tengo que destacar que el diseño de las bisagras son minimalistas y muy resistentes. En la parte frontal nos encontramos con el LED de la batería y el asa de apertura, de una manera muy discreta. Pasamos a ver el lateral izquierdo, donde podemos ver el resto de conexiones de las que dispone este modelo. Me interesa mucho el conector de seguridad Kensington, ya que puedes atar el portátil a una mesa, por ejemplo, con un cable de acero, evitando así el robo por un despiste.
solo un pequeño defecto. A mí no me importa, pero sé que a muchos otros sí. Se quedan marcadas las huellas con mucha facilidad. En la parte superior se encuentra el botón de encendido, con el mismo estilo minimalista y un borde dorado. Debajo hay una gran parrilla de ventilación, pero en la parte inferior hay otra parrilla el doble de grande. El teclado está ligeramente hundido para dar más altura a las teclas. Estas cuentan con iluminación LED en blanco. Dentro del touchpad se encuentra el lector de huellas. En mi humilde opinión yo lo pondría dentro del botón de encendido. El touchpad es mucho más grande, lo han aumentado un 35%, yo diría que es igual de grande que un teléfono móvil. Aporta una sensación más suave y sedoso al tacto, incluso lo he notado mucho más rápido y preciso. La CPU y GPU no están nada mal, pero las han limitado a un TDP máximo de 45 y 80 vatios para que no se recaliente, por ello nunca rendirá como un sobremesa, pero está muy bien para ser un portátil. Cuenta con una pantalla casi sin marcos, me ha sorprendido la gran rigidez y resistencia que tiene. El panel es IPS Full HD de 15,6 pulgadas, me ha sorprendido la calidad de los colores y el contraste. MSI se ha comprometido en todos sus ordenadores portátiles que se puedan abrir con una sola mano, y es la prueba estrella en YouTube. Lo consigo sin problemas. Pasamos a los benchmarks, os será útil a modo de referencia. Pero antes hay que poner el ordenador en alto rendimiento con tan solo dos pasos. Primero, conectar el ordenador a la corriente eléctrica. Segundo, activa el alto rendimiento desde la aplicación Creator Center. Listo, ya podemos ponerlo al 100% de su potencia. Vamos a ver cómo rinde la CPU con Cinebench. Cinebench nos da una puntuación de más de 2500, está muy bien para un ordenador portátil. Ahora le toca el benchmark a bitrate por CPU y GPU. Wow, le ha dado tiempo en un minuto a calcular más de 8300 samples con CPU y con GPU casi 200 MPa. Este benchmark está obsoleto al usar bitrate 4.10, no está usando la potencia de los RT Cores en esta prueba. Ahora es turno de Octane Bench. Le sucede lo mismo, está obsoleto ya que el motor de render sí usa RT Cores. Ha obtenido un resultado medio de 150 puntos sin usar los RT Cores. Ahora pasamos a Octane Bench RTX para usar los RT Cores. Usando los RT Cores ha mejorado un 60% los tiempos de render. Ahora sí viene lo interesante, que son las pruebas reales usando malla y bitrate en diferentes tipos de escenas. Modelo realizado por Diony. Yo iluminé y texturicé su modelo para la prueba de renderizar una animación por GPU RTX. A continuación os pongo los datos. Escena de Chaos Group del Course War. Os muestro cómo de rápido va el render interactivo o IPR usando GPU.
escena de Simanto. Comprobaremos cuáles de los dos tipos de render es más rápido en este ordenador, si CPU o GPU. Usaremos la escena del tipo Wrapper o Matte Shadow. Es un 71% más rápido el render por GPU que por CPU, por lo que nos centraremos en las pruebas en el render por GPU. CUDA Cores contra RT Cores. Escena de Trinad, primera prueba de render por GPU usando los CUDA Core contra los RT Cores. Es una sencilla escena, pero le he añadido varios efectos de desenfoque de cámara. Si queréis aprender a desenfocar usando Depth of Field o el canal ZDepth, os dejo el siguiente tutorial. Empezamos bastante bien, es un ahorro de tiempo de render del 40%, es genial. Escena de Chaos Group del Course War. Usé esta escena para ver los tiempos de render usando la característica de dispersión refractiva de la luz en los materiales. Ya hemos alcanzado el 50% de mejora, esto es increíble. La catedral ha sido modelada por Leandro. Iluminé y texturicé su modelo para hacer un render artístico. Para conseguirlo le apliqué elementos volumétricos como niebla y conseguir así el efecto de los rayos de Dios que le viene muy bien a esta escena. Os dejo un tutorial si queréis aprender a conseguir este efecto de V-Ray Fog en Maya. Hemos obtenido una mejora del 34%, pensaba que sería menos, esto está muy interesante. He creado una escena con más de 5000 proxies en forma de árboles, llevando al límite la 4RTX 3000. Si queréis aprender a controlar los V-Ray proxy, crear un bosque o un césped, os dejo este tutorial. ¡Wow! Hemos alcanzado un 55% de mejora, me deja sin palabras. Escena de David, es una escena colosal, he tenido que reducir bastante la cantidad de plantas y detalles que traía, creando una iluminación nueva para darle otro punto de vista, modificando materiales y el tone mapping. Espero que le guste al autor y a vosotros. ¿Queréis aprender a modelar este tipo de tejados orientales? Os dejo aquí un tutorial. ¿Os habéis fijado que la 4RTX 3000 no pudo con esta escena? Piensa que aunque la gráfica es más potente que el microprocesador de este ordenador, siempre te quedará la fuerza de la CPU y los 32 GB de RAM que sí pudieron renderizarla. Escena de John Freddy. No os voy a dejar sin un render de un interior. He diseñado una nueva iluminación y modificado materiales junto con un buen tone mapping. Esta iluminación es idéntica a la iluminación del tutorial de cómo iluminar un interior en V-Ray con Maya. Os dejo aquí el tutorial.
Imaginaros hacer vuestro render un 41% más rápido, no está nada mal, ¿eh? Os dejo con el proyecto Lavina, que es un motor de render en tiempo real para escenas de bitrate. Os muestro en este vídeo cómo exportar escenas animadas al formato de bitrate desde Autodesk Maya y cargarlas dentro de Lavina, donde modificaré luces, tone mapping, glare, denoiser e incluso podemos movernos dentro de la escena similar a un videojuego. Pasamos a ver los resultados y mis conclusiones. Estos son los resultados obtenidos usando este ordenador de MSI. Las mismas escenas pueden variar los resultados con otras tarjetas gráficas RTX. Como podéis comprobar, las mejoras son muy significativas. Creo que se puede llegar fácilmente a una mejora de más del 60%. Con la Workstation hemos obtenido una media del 45% más rápido usando los RTX. La Quadro 3000 es mucho más potente que el Intel i7, pero cuando la tarjeta gráfica no puede, siempre te quedará para sacarte del apuro la CPU. Me ha dejado muy buenas sensaciones esta Workstation de MSI. Nunca podrá compararse con un sobremesa. Como dije anteriormente, los TDPs están limitados a una potencia eléctrica para que no se sobrecalienten, sacrificando así por el camino potencia de cómputo. Sí recomiendo adquirir este ordenador si tu trabajo requiere de movilidad, no te decepcionará su potencia. Tengo que reconocer que no se ha colgado Maya en ningún momento usando los drivers de la Quadro y Windows Professional. Interesante. Bueno, no va a ser todo trabajar con el ordenador, ¿no? Esta gráfica es similar a la 2060 RTX, por lo que se podrá jugar, ¿no? Sigue en busca y captura, no te olvides de este delincuente. ¿Qué te ha parecido el ordenador? Deja tu comentario, comparte este vídeo, regálame un like y suscríbete. Un fuerte abrazo, MeTuber, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!